La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Dice la Escritura, Daniel capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Dejemos hasta ahí la lectura por ahora. Quiero, hermanos, que compartir la palabra de Dios con ustedes bajo el tema del poder de la oración perseverante. Este básicamente es el pasaje de la Escritura que le da un apoyo a lo que vamos a hacer nosotros como iglesia durante estas 3 semanas que vienen, comenzando este día. Porque hay, hermanos, necesidades en la vida cristiana, no solamente de manera personal, familiar, sino también aún nacional en el caso nuestro, que no se pueden resolver de manera tan fácil, de manera tan rápida o tan sencilla. Hay necesidades en la vida en que se requiere un gran esfuerzo para poder salir adelante, para poder resolver problemas, conflictos, situaciones que de otra manera no encontraríamos ninguna solución. Es por ello, hermanos, que Dios a través de su palabra nos llama a la iglesia, llama a los hijos de Dios a dedicar y esforzarnos en este caso para orar a Dios a fin de encontrar solución a los problemas que el mundo tiene. Por eso, hermanos, hemos hecho esta convocatoria, ya tenemos algún par de años de hacerlo, de iniciar el nuevo año buscando a Dios en oración, aunque para algunas personas a lo mejor la oración no es relevante, no es importante, no la toman en cuenta, creen que es pérdida de tiempo, pero para los que hemos conocido a Dios y su palabra, sabemos que la oración, hermanos, es un ejercicio espiritual fundamental en la vida del cristiano. Todo cristiano, hermanos, tenemos en el ABC, o sea, en los inicios de nuestra vida, tenemos que aprender, hermanos, a orar. La oración no tiene que ser un apéndice de nuestra vida cristiana. La oración tiene que ser parte vital de la vida cristiana. La oración no tiene que ser un trabajo para las hermanas, porque algunos varones dicen, no, que las mujeres oren, dice. Fíjese qué inteligentes son los hombres. Le dice, mira, ve tú y ora por mí en la iglesia, le dice. No, pero Dios quiere que usted venga también y ore. Que no solamente se acostumbre a estar siendo cubierto su vida, ¿verdad?, por las oraciones de la esposa, o en el caso de los hijos de la mamá, porque los hijos también son bastante inteligentes, dicen ellos, mamá, anda a la iglesia y ora por mí, le dice. Pues sí, pero Dios también quiere que usted ore, no solamente la mamá. Entonces, hermanos, qué importante es la oración. Y vemos acá, quiero, hermanos, en primer lugar destacar lo que Daniel dice en el versículo 10, dice, el conflicto era grande. Hay situaciones en la vida, en el caso de Daniel en su época, el conflicto, hermanos, usted sabe, Israel viene de una liberación del cautiverio de Egipto, luego ellos caen en el cautiverio de Babilonia y ahora ellos están, hermanos, sufriendo el cautiverio de este país llamado Persia, que hoy es Irán. Esa región de Irán hoy en día era parte de lo que era Persia, los medopersas en aquel tiempo, ¿verdad?, toda esa región. Ahora ellos son cautivos, vienen de una
situación, hermanos, de esclavitud por años, pérdida de identidad, pérdida de los recursos. No tenían ellos ninguna libertad de formar, hermanos, su sociedad, era su pueblo, sus costumbres, adorar a Dios. No podían construir un templo dedicado a Dios, tenían que nada más oír de los templos que eran dedicados a los dioses paganos de los países extranjeros que no adoraban al Dios vivo, al Dios de Israel. Así que, hermano, un pueblo que estaba amenazado, que estaba prácticamente en oscuridad, precisamente porque, hermanos, el pecado los había llevado a ese punto. Entonces el conflicto era grande, la situación del país era lamentable como nación, como familias, como personas. Y obviamente Daniel entendió, hermanos, que esta situación de Israel no era nada sencillo resolverlo. Y creo, hermanos, que Dios quiere que usted y yo lleguemos a ese entendimiento también. Que usted y yo salgamos de este lugar este día convencidos que hay conflictos grandes que están sobre nuestra cabeza. A lo mejor usted tiene un conflicto grande a nivel personal, a nivel de matrimonio, como padres, para resolver un problema con un hijo que se ha escapado, hermanos, del control de sus manos. Un problema, hermanos, de tipo económico, un problema de tipo familiar, amenazas que nos rodean en nuestro tiempo, situaciones que se dan más allá a nivel del país, a nivel nacional. Solo hablemos, hermanos, de la deuda que El Salvador tiene, la deuda económica que El Salvador tiene. Prácticamente es una deuda que no se puede pagar, solamente de una manera milagrosa, como por decir algo, encontráramos unos 5 pozos de petróleo por aquí. Nos podría resolver, hermanos, en corto tiempo el problema de deuda que El Salvador tiene, que prácticamente estamos, hermanos, vendidos como nación. Entonces es un problema, hermanos, cuando hablamos de los problemas espirituales que el país tiene, la violencia, los problemas en los hogares, los hijos rebeldes, los matrimonios, las ataduras que hay de alcoholismo, de drogadicción, hermanos, de tantas cosas que están opacando la vida, no solamente familiar, sino nacional. Entonces tenemos que ser realistas en ese sentido y ver, al igual que Daniel lo fue, que el conflicto, hermanos, es grande. La situación no es tan sencillo de resolver, ¿verdad? No es a través del síndrome, algunos le llaman el síndrome del avestruz, ¿verdad? Que cuando la avestruz se ve en peligro entierra la cabeza y cree que enterrar la cabeza le resuelve el problema, pero resulta que el 99% del cuerpo lo deja afuera, ¿verdad? Y a veces nosotros creemos, hermanos, tapar, como dicen, el sol con un dedo, cuando en realidad el conflicto es grande. El problema espiritual que abate la vida de muchos de nosotros a nivel familiar y a nivel nacional, hermanos, es grande. Y tenemos que, como iglesia, tenemos que, hermanos, permitir que el Espíritu Santo nos lleve a esa realidad. ¿Por qué? Porque cuando nos lleva a esa realidad, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el tratamiento que se necesita para resolver ese gran conflicto tiene que ser adecuado al problema. Se lo ilustro de esta manera. Una gripe, digamos, de las gripes normales que nos dan, el tratamiento para una gripe normal no es el mismo tratamiento, hermanos, que requiere, por ejemplo, una neumonía. Un médico que descubre que la persona tiene una neumonía, que es una infección severa del sistema respiratorio, hermanos, que puede producir la muerte de una persona, no le va a decir, mire, tome unos antigripales y váyase para la casa, porque de seguro que la persona va a morir, sino que le tiene que dar un tratamiento, hermanos, de antibióticos por varios días hasta que la bacteria o el virus que produce, hermanos, la neumonía pueda morir y pueda dejar en libertad aquel cuerpo para que viva. Pero lo que digo es, el tratamiento tiene que ser adecuado al problema. Y hermanos, cuando nosotros no nos damos cuenta de cuál es el problema espiritual que estamos viviendo, cuando no entramos en nuestra realidad espiritual del conflicto que estamos enfrentando a nivel, hermanos, de espiritualmente hablando, no vamos a reconocer, hermanos, el esfuerzo que necesitamos hacer en oración
para buscar una respuesta de Dios. Así que tenemos que, hermanos, ver las cosas como son. Si hay, por ejemplo, una esposa que tiene un esposo que no quiere caminar en la misma senda del Señor y lo ve que, al igual que los bueyes, ve que agarran cada quien para su lugar, pues le ponen yugo a los bueyes, hermano. Imagínense si no le pusieran yugo a los bueyes. Cada buey agarraría por su lado, hermano. Que tiene oídos para oír, que oiga, hermano. En el matrimonio sería lo mismo. Si no está el yugo de Cristo en el matrimonio, cada uno agarra por su lado, hermano. Y en caso de la familia. Entonces, ¿cómo se puede resolver un problema de un esposo que no quiere nada con Dios, un esposo que no siente que no le ama, o como sea el caso de la esposa, hermanos, o los hijos? A través de la oración. Pero es necesario ver el conflicto en su realidad. Tenemos que ver el conflicto, hermanos, personal, familiar y nacional, con el caso de El Salvador. Tenemos que verlo como lo vio Daniel. Dice, el conflicto es grande. O sea, el problema, hermanos, los demonios que se han levantado contra este país, hermanos, no son demonios de bajo rango, sino que son, hermanos, potestades, dice Pablo. Son potestades que se han levantado contra su vida, contra la mía, contra nuestros hijos, nuestra familia, nuestra economía, hermanos, nuestros hogares y también nuestro país. Y es necesario que nosotros podamos, ante tal peligro o amenaza, hermanos, levantarnos con las armas adecuadas para combatir. Ahora, lo otro que quiero, hermanos, que veamos en este pasaje de la Escritura es que ante un conflicto tan grande, Daniel se propuso hacer una cosa que aparentemente sencilla, pero es poderosa. Dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, después de que se dio cuenta que el conflicto era grande, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. La palabra aflicción acá significa, hermanos, una dedicación a la oración. Porque en el Antiguo Testamento, a la oración, cuando alguien se dedicaba a la oración, se reconocía como la persona que afligía su cuerpo delante de Dios en oración. Es decir, se presentaba delante de Dios para orar. ¿Qué es lo que Dios está buscando hoy en día, hermanos, de nosotros como iglesia? Ante los conflictos grandes que enfrentamos, los problemas que enfrentamos, Dios quiere que usted y yo vengamos a su presencia para afligir nuestro corazón. Afligir nuestro corazón delante de Él en oración. Nada menos el día de ayer, visitando a una familia, me decía una hermana, la hermana de la casa, me decía que le habían dado un privilegio en la iglesia donde se congrega. Me han dado el privilegio y no sé qué hacer, me dijo. ¿Qué me pueden decir? Le han dado el privilegio de coordinar al ministerio de mujeres de la iglesia. Yo le dije, amada hermana, una cosa haga. Lleve a todas esas mujeres a orarle. Llévelas al altar a buscar la presencia de Dios, a orar por la iglesia, a orar por el pastor, a orar por los líderes, a orar por la comunidad, a orar por los niños, por los adultos, a orar por los padres, a orar para que el derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre la congregación. Es decir, a veces, hermanos, nosotros pensamos, en lo que menos pensamos es la importancia que tiene, hermanos, la oración. Y estamos pensando en hacer las vendimias, en hacer esto, en hacer lo otro. Pero, amado hermano, lo más importante es orar. Ante los conflictos que usted y yo enfrentamos en la vida, hermano, lo más importante es que Dios nos llama a la oración. Pero vea qué lindo, Daniel, él se decidió estar en la presencia de Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano. Tenemos que decidir estar en la presencia de Dios y afligir nuestro corazón delante de Dios y clamar a Dios. La oración es un clamor a Dios. La oración es pedirle a Dios que Él intervenga en los asuntos de nuestra vida. La oración es un llamado para que Dios, hermanos, interrumpa y intervenga en nuestra necesidad. La oración es un llamado a que Dios pelee por nosotros. La oración, hermanos, es una actitud del corazón en la cual creemos que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, cuando el pueblo clama, y en este caso Daniel dice en 3 semanas, ¿por qué dedicó Daniel 3 semanas a la oración?
Hermanos, porque al conflicto grande se tiene que enfrentar con una solución grande. Y la oración perseverante es la respuesta, hermanos, que quiebra cualquier obstáculo que se levante delante de usted o delante de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Orar perseverantemente. La oración aquí de Daniel por 3 semanas nos dice, hermanos, que hay oraciones que Dios la responde, pero en su tiempo, no en mi tiempo. A veces nos desanimamos cuando oramos y al día siguiente ya queremos ver una respuesta. Y a veces no viene la respuesta, y cuando no viene la respuesta, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos. Y la palabra afán significa preocupación. O sea, dice en otras palabras, por nada estéis vosotros preocupados. Pero ¿por qué los cristianos, teniendo un gran Dios, nos preocupamos? Hermanos, ¿por qué vivimos afanados, afanosos? Es decir, preocupados en gran extremo en nuestra vida, porque no oramos. Si no dice, sean conocidas vuestras peticiones en oración, en ruego, en acción de gracias. O sea, la respuesta para no vivir un corazón preocupado es orar, es buscar el rostro de Dios, es ponerle nuestra causa al Señor. Es decirle, Señor, este es el problema, esta es la necesidad, esto es lo que me preocupa, lo que me aflige, pero aquí lo descargo en ti. Aquí lo pongo a tus pies, Señor, para que seas tú el que de acuerdo a tu voluntad y tu poder puedas actuar en este conflicto, en esta necesidad. Y hermanos, hay problemas que usted y yo no los podemos resolver de manera fácil o sencilla o rápida, sino que tenemos que darle el tratamiento que se requiere. Y para un conflicto grande se necesitan grandes oraciones. Para un problema, hermanos, gigante, se necesita dedicación. Dice que la perseverancia es una virtud que aún en el mundo secular, por ejemplo, las personas que logran, digamos, grandes metas en la vida, en el mundo secular, digamos, una carrera, en un negocio, ¿verdad? En un liderazgo en el mundo. No crea usted que llegaron ahí sencillamente porque así con el toque de la hada madrina de los cuentos de Walt Disney, sino que llegaron ahí, hermanos, porque perseveraron en el estudio, perseveraron en el negocio, no se dieron por vencidos, siguieron adelante. Si en el campo, hermanos, secular, la perseverancia trae un fruto, hermanos, maravilloso para la vida de aquellos que lo buscan, imagínese usted en el campo espiritual, hermano. La perseverancia debe ser parte también de la parte espiritual. Es más, creo yo que es en ese campo donde tenemos que aplicar más la importancia de la perseverancia. Dios quiere que usted y yo perseveremos, porque la perseverancia va a traer resultados a nuestra vida. Y vemos aquí en el caso de Daniel que perseveró por 3 semanas. Y mire, y al cabo de las 3 semanas, esto sucedió. Dice, versículo 5, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Estamos hablando de un ángel de alto rango, porque más adelante vemos que era un guerrero que se enfrentó a las potestades que se oponían a la oración, y vamos a llegar a ese punto. Pero estamos hablando de que Dios envió, hermanos, a un ángel para que se revelara a Daniel después de la oración. No es antes de la oración, sino es después de la oración. Y no es de cualquier oración, sino es de una oración, hermanos, perseverante, de una oración dedicada a buscar respuesta en Dios. Cuando este hombre perseveró, entonces Dios, al ver su perseverancia, su dedicación y realmente el hambre que había en él de una respuesta al conflicto grande que tenía, hermanos, Israel en aquel momento, envió el ángel. Y vea lo que le dice el ángel. Trasladémonos al versículo 12 para acortar el espacio de la lectura. Dice,
Entonces me dijo: Daniel, y aquí hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes que vienen en respuesta a la oración. ¿Qué le dijo? No temas. Hermanos, ¿dónde nos vamos a sacudir el temor que nos abate? En la presencia de Dios. ¿Dónde usted se va, hermanos, a despojar del miedo, del temor? Temor a las adversidades, temor a las enfermedades, temor a la muerte, temor, hermanos, al fracaso, a tantos temores que abaten nuestra vida. ¿Dónde nos vamos a sacudir el temor? En la presencia de Dios. Porque cuando usted entra, hermanos, a esa comunión con Dios, Dios va a quitar todo el temor de su corazón. Y esa es un regalo, es una respuesta de Dios a nuestras oraciones. Si usted está al lado del vencedor, no debe de temer. Si usted no está al lado de Cristo, tiene mucho por qué temer. Pero si usted está al lado de Cristo, hermano, si usted está en comunión con Él, dice la Biblia que nada hay imposible para Dios. Cuando Jesús llega, citando aquí a Juan capítulo 11, Jesús llega, hermanos, ahí donde habían enterrado a Lázaro, ahí en Betania. Y una de las hermanas sale al encuentro del Señor. Y en vez de decirle: gracias, Señor, porque viniste, le dice: Señor, y lo voy a parafrasear, es decir, más o menos, dice: Señor, te equivocaste, viniste 4 días después. Has venido demasiado tarde, en otras palabras. Y Jesús le dice: que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y él también declara en ese capítulo, creo que es el versículo 25, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos al lado del Todopoderoso, el temor va a huir de nuestro corazón. Si usted está confiando en el Señor, que el Señor es su escudo, que el Señor es su provisión, que el Señor es su guardador, que el Señor es su pastor, que el Señor es el que va guiando su vida día a día, hermanos, el temor tiene que huir del corazón. Es la única manera como podemos. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, motivos de sobra para vivir en temor. Mire, si nos dejáramos guiar por el temor, no saldríamos de la casa, hermano. Temor a los terremotos, estamos viviendo en el Valle de las Hamacas. Y algunos dicen: bueno, mire, ya pasaron tantos años, quizás hoy va a temblar otra vez, dice, porque ya pasaron tantos años y no ha habido otro terremoto. Hay gente que vive con ese temor, hermano, temor al próximo terremoto. Pero yo le digo, hay que buscar mejor el terremoto del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, que nos sacuda, que nos lleve a la gloria de Dios, que nos sumerge en la presencia de Dios, que nos mueva el piso, hermanos, de confort en el que estamos, y que podamos entrar, hermanos, de una manera más profunda a ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero los temores, hermanos, se sacuden en la presencia de Dios. Segundo, la segunda cosa que importante, hermanos, dice: me dispuse el corazón para entender y humillar en tu presencia. La oración, hermanos, que le agrada a Dios es la humillación del corazón. Porque uno puede orar sin humillarse. ¿Se acuerdan? Jesús, creo que fue en el capítulo 11 de Lucas, Jesús menciona a un suceso. Van 2 hombres al templo a orar, el uno es fariseo y el otro es un pobre publicano, hermano, pecador. El fariseo, que no tenía nada de humildad en el corazón, se para, y usaban unos grandes mantos y tenían flecos por todos lados. Era muy llamativo el vestido de los fariseos. Y entonces dice: Señor, gracias te doy porque no soy como este pobre pecador que está aquí a la par. Y el otro estaba orando, dice, ahí en el rincón del altar, a lo mejor golpeándose el pecho: Señor, soy un pecador que no merezco estar aquí, no merezco, Señor, ni siquiera orar ni decir nada delante de ti, pero te pido que me perdones, Señor, mis pecados. Reconozco que soy un hombre que te ha ofendido. Y dice Jesús: ¿quién creen ustedes que regresó a casa justificado? En otras palabras, que Dios oyó la oración. No fue la oración del fariseo, hermano, aunque aparentemente tenía una apariencia de piedad impresionante, hermano.
que podía impresionar a medio mundo con la piedad externa. Sin embargo, dice Jesús que el que regresó a casa justificado, es decir, a quien Dios oyó la oración y lo bendijo, fue al pecador que reconoció porque su corazón estaba humillado delante de Dios. En la oración, hermanos, no todo aquel que entra a los templos y ora realmente ha orado en el Espíritu y Dios lo ha escuchado, sino aquellos que, como Daniel dice acá, Señor, me dispuse mi corazón para entender y para humillarme delante de tu presencia. Y hermanos, esa es la oración que Dios quiere que hagamos, o más bien la actitud que debemos de asumir ante la oración. Nosotros vamos a orar porque necesitamos orar, hermano. No porque Dios necesite campeones ahí en la oración, no. Vamos a orar porque, Señor, mi alma te necesita. Vamos a orar, Señor, porque no puedo vivir sin ti. Señor, voy a orar porque mi alma, Señor, reconoce que fuera de ti, oh Dios, hay muerte, que solamente en ti hay vida, que solo tú eres mi ayuda, que solo tú me puedes dar la sabiduría para poder enfrentar este gran conflicto que ahora tengo en mi vida. Hermanos, humillar nuestro corazón es importante. Cuando vamos a orar, no lo hagamos mecánicamente. Jesús dijo, Mateo capítulo 6 dijo, cuando oréis no seáis, dice, como los hipócritas que oran y oran usando vanas repeticiones, dijo Jesús. ¿A qué se refirió Jesús? Se refirió, hermanos, a oraciones mecánicas. Las oraciones mecánicas o aquello, hermanos, que nos nace del corazón, no es oído por Dios. Sino dijo Cristo, cuando ustedes oren, y Él les enseñó a orar a sus discípulos. Tenían que orar, hermanos, reconociendo a Dios como Padre, reconociendo que Dios merece la gloria, reconociendo que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, así como se perdona al que nos ha ofendido. Es decir, todo lo que está en el Padre Nuestro, hermanos, es una oración que debe de surgir del corazón. Y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que en la oración encontremos descanso del temor, que en oración, hermano, nuestro corazón sea humillado en la presencia de Dios. La otra cosa que quiero mencionar acá, dice, desde el primer día que te humillaste, fue oída tu oración. Esto es importante, hermanos, porque a veces oramos y no sentimos que haya una respuesta. Es que no es que usted sienta que haya una respuesta, o no veo una respuesta. Es que no necesita usted ver una respuesta de inmediato para saber de que Dios ha oído la oración. Esto es importante porque cuando Daniel humilló su corazón y oró, a partir de ese momento Dios le dice, yo oí tu oración. Ahora, claro, hubo un espacio de tiempo en el que él vio la respuesta, porque el ángel vino con la respuesta. Pero, hermanos, quiero decirle que mientras usted ora, Dios trabaja. Como dice el canto, ¿verdad? Que mientras usted y yo oramos, mientras usted y yo creemos, Dios está trabajando, hermano. A veces no lo vemos trabajar, a veces no lo escuchamos trabajar, pero Dios está trabajando. Si usted quiere ver a Dios trabajando en su vida, ore, amado hermano, porque cuando usted comienza a orar, Dios comienza a actuar. Cantamos una alabanza que dice, la fe mueve la mano de Dios, y es cierto, porque la palabra de Dios dice que para el que cree todo le es posible. Cuando usted y yo, hermanos, creemos en la oración, creemos y declaramos las promesas de Dios, Dios comienza a mover su mano. Ahora, no vemos la respuesta inmediata muchas veces, a veces sí, a veces no, pero no significa que Dios no ha escuchado, sino que Dios está trabajando, hermano. Y podemos ver aquí que cuando él oró, Dios oyó la oración. Y la otra cosa que quiero que veamos, porque es importante la perseverancia, es porque hay, hermanos, un enemigo que adversa la oración. ¿Quiere saber quién no quiere que usted ore? ¿Sabe quién es el más interesado para que usted no ore? Es Satanás. Satanás se opone a la oración. Y en este mismo pasaje vemos, dice el versículo 13, léalo ahí conmigo, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. O sea, 21 días tenía Daniel de orar y los 21 días adversó el diablo. Dice 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes
vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, Dios le envió refuerzo celestial para que el ángel venciera, hermano, la oposición. Dice, se me opuso. ¿Sabe quién se opone a su oración? Es Satanás. Por eso que cuando usted quiere orar, hermano, le vienen miles de pensamientos, aún cosas que ni siquiera se había acordado cuando quiere orar. ¿Se acuerda? ¿Ves? ¿Verdad? Comienzan a pensar y pensamientos y cosas y preocupaciones y llamadas. Yo le digo a mi esposa, mire, ¿por qué los famosos celulares? Yo le digo, mire, cuando estemos en el culto, está bien cuando uno ya pues está fuera en el hogar o en el trabajo, contestar llamadas, pero hermano, contestar llamadas en el culto, eso es interrumpir lo que Dios quiere decirle, hermano. Eso es decirle, Señor, espérame, espérame, después me cuentas, Señor. Ya no le va a contar, hermano. Lo que le quería revelar el Señor en ese momento que usted interrumpió, ya no jamás lo va a volver a escuchar, hermano. Entonces por eso le digo yo a ella, no hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que enseñarle a los hermanos que cuando estamos en el culto estamos con Dios. No hay cero interrupción, hermano. Estamos con Dios. Estamos queriendo oír la voz de Dios, estamos queriendo una respuesta de Dios para nuestra vida, que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Así que los jovencitos que están texteando en el momento de la prédica, no lo hagan. ¿Por qué? Porque tú te estás distrayendo, así como suceden accidentes por distracción, ¿verdad que sí, hermano? Así también se interrumpe la comunión con Dios cuando no estamos conectados con Él, hermano. Satanás va a adversar la oración del pueblo de Dios. Hermanos, este país necesita un tratamiento, hermanos, especial para que Dios lo pueda sanar y lo pueda restaurar. El Salvador no necesita una aspirina, hermano. Algunos con el síndrome del avestruz creen que el problema del Salvador se va a solucionar, hermanos, con una pequeña cosa. No, hermanos, nuestra necesidad espiritual es tan grave que se necesita un tratamiento profundo, hermano. Y el tratamiento profundo, hermanos, viene a través de la oración perseverante. Quiero animarle para que usted ore al Señor y deje de orar hasta que vea la respuesta de Dios. Eso le puede tardar un día, semanas, meses o años, no importa, hermano. Pero lo cierto es de que Dios va a responder en su tiempo perfecto para nuestra vida. Pero Dios está buscando esos gigantes de la oración, hermanos, que no le digan no al Señor. Que no le digan, Señor, otro día, sino que le digan, Señor, habla porque tu sierva oye. Habla porque tu siervo oye, Padre. Quiero, Señor, ser parte, hermanos, de los que conquistan el reino de Dios a través de la violencia espiritual, es decir, a través de la perseverancia. Hermanos, vean la parábola que Jesús en el Nuevo Testamento, similar a lo que sucedió acá en Lucas 18, vemos de nuevo la adversidad a la oración. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Fíjese, dice la necesidad de orar. ¿Sabía usted eso, hermano? Que el cristiano necesita orar. Que el cristiano, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Deje de respirar por 5 minutos, hermano. Hagamos ese ejercicio, hermano. A ver qué va a pasar. Si nos cerramos los conductos que llevan el oxígeno al cerebro y a todos los órganos vitales del cuerpo, hermanos, ¿qué sucede? Nos morimos. Necesitamos el oxígeno entonces. Aún así contaminadito como está, hermano, pero necesitamos el oxígeno para vivir. No puedo vivir un segundo, 30 segundos, un minuto sin el oxígeno, porque ya el cuerpo empieza a colapsar, porque necesita el oxígeno. Fuimos creados de esa manera, que necesitamos el oxígeno para vivir. De lo contrario morimos. Hermano, eso es lo que nos está diciendo Jesús acá. Jesús dice, la oración para tu espíritu y tu alma es el oxígeno espiritual que necesita para la vida. Usted y yo necesitamos, pero sabe, hermanos, dentro de la parábola dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, un hombre malo, perverso.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. O sea, la viuda tenía a alguien que adversaba su justicia, y el juez no quiso hacerle justicia. El juez sabía que ella necesitaba justicia, pero como era una viuda y a lo mejor no le podía pagar, entonces no le hizo caso. Pero ella utilizó, hermano, lo que Dios quiere que usted y yo utilicemos hoy en día, el principio de la perseverancia. Ella comenzó a orar y comenzó a seguirlo y comenzó a declarar y comenzó a pedirlo hasta que lo hostigó. Y entonces este hombre le respondió, no porque de su corazón quería hacerle justicia a ella, sino le respondió a causa de que esta mujer, hermanos, le quitó la paciencia. ¿Qué es lo que nos enseña Dios aquí, hermano? Hay un adversario que adversa nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra sociedad, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra victoria, nuestro triunfo en todos los campos. Satanás va a adversar la felicidad del hombre porque quiere ver la perdición del hombre y no el gozo del hombre. Sin embargo, hermanos, usted y yo vamos a aplicarle al diablo, hermanos, el principio de la perseverancia. Vamos a clamar a Dios hasta que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida, hasta que usted y yo veamos una respuesta de Dios en cada una de nuestras necesidades y ese conflicto grande, hermano, se convierta en una bendición grande de parte de Dios para nosotros. Pero es necesario, hermanos, la perseverancia. No es la oración del almuerzo, hermano. ¿Cómo oramos en el almuerzo? Señor Jesús, bendice estos alimentos, Padre, gracias, amén. Bendice a todos los niños del mundo, Señor, amén. Estamos enseñando al nieto a orar. Tiene 2 años y medio. Entonces le dice, vaya, vas a orar tú por la comida hoy. Y empieza, Señor, bendice a mamá. Hay que estarlo siguiendo, bendice a mamá, papá, todo lo que se le ocurre. Y luego dice, bendice a todos los niños, Señor, amén. Y esa es la oración que muchas veces hacemos nosotros y queremos ver la gloria de Dios. Una oración de 30 segundos. Señor, bendice a todos los niños del mundo y que todos los que necesitan comida, Señor, amén. Pero amado hermano, el problema, el conflicto es tan grande que requiere una oración profunda en el espíritu, una oración perseverante, una oración, hermanos, hasta que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y que nos dé victoria. Una oración, hermanos, que abra las prisiones, como sucedió en el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando estaban ahí los discípulos presos, hermanos, Pedro, pero el Señor, Santiago también. Pero cuando Dios abrió, hermanos, a través de un milagro, la prisión, los discípulos ya no pudieron salir en libertad. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba orando. Y la oración trajo libertad a los que estaban presos. Y de la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos perseverar en oración hasta que la gloria de Dios se manifieste. Y esto fue lo que pasó. Aquí, volviendo a Daniel capítulo 10, la respuesta de Dios vino, hermanos, a causa de la perseverancia. Quiero terminar con esto. ¿Han escuchado ustedes de Thomas Edison? Según la historia se dice que hubieron 1000 inventos por lo menos que fueron patentados en los Estados Unidos, decir, patentados a favor de Thomas Edison, que él fue el inventor, y muchos más que no fueron patentados, es decir, registrados legalmente que él fue el inventor. Uno de ellos es el bombillo de luz incandescente como estos. La historia dice que él fracasó 1000 veces antes de poder proveerle a la humanidad este milagro del bombillo incandescente. Fracasó 1000 veces, pero no se dio por vencido. La primera vez fracasó, siguió, hasta que proveyó un invento que ha servido para la humanidad. Hermanos, a veces en la oración, cuando no vemos una respuesta inmediata a la oración,
desmayamos, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos amargamos la vida y aún a veces algunos hasta se van al mundo porque dicen, no, eso de la religión, eso de Dios, la verdad que no ni existe. No hay ninguna respuesta, yo lo he probado y no sucede nada. Pero amado hermano, Dios nos llama en su palabra para que usted y yo perseveremos. Daniel perseveró 21 días hasta ver una respuesta de Dios. La viuda de la cual habló Jesús, no sabemos cuántos días. Ella perseveró hasta que le agotó la paciencia, aquel que tenía que hacerle justicia. Y hermanos, es una figura que nos habla que Dios quiere que usted y yo perseveremos en la oración. Yo sé que usted, al igual que todos, tenemos problemas a nivel personal, matrimonial, familiar, económicos, amenazas que están alrededor nuestro, es decir, problemas, situaciones que nosotros no podemos vencer, pero le doy una buena noticia: Cristo puede vencer todas aquellas cosas que usted y yo no podemos superar. Y Él quiere, hermanos, que a través de la oración de fe, usted y yo perseveremos hasta ver la gloria de Dios. Y es lo que queremos hacer como iglesia, y lo invitamos a que usted sea parte, hermanos, a buscar al Señor. Convierta cada necesidad en una petición de oración. Usted dice, mire, tengo estos problemas, 5, 10, 15 problemas. Señor, escriba en un papel, convierta esos problemas, esos desafíos, conviértalos en una petición de oración. Póngalos delante de Dios en oración cada día. Y hermanos, usted va a ver la manera como Dios va a responder a cada una de sus necesidades. Unámonos en la oración. La verdad es que no hay un ejercicio más importante después de la salvación que no sea, hermanos, el estar en la presencia del Señor. ¿Sabe que la tsunamita por la cual Salomón escribió el libro de Cantares fue por una mujer, hermano? Una novia que le cautivó el corazón, hermano, llamada la tsunamita. Y él escribió ese cántico, ¿verdad?, porque le cautivó el corazón. Y el Espíritu Santo plasmó este libro en la Biblia, no para destacar el amor que cautivó a Salomón hacia esa mujer llamada la tsunamita, sino que el Espíritu Santo, hermanos, a través de este libro nos habla de la manera como Dios quiere cautivar nuestro corazón. Y como usted y yo tenemos que estar enamorados de Dios, enamorados de su presencia, enamorados, hermanos, de recibir de Él. Mire, hay amores platónicos en este mundo, ¿verdad que sí? A lo mejor usted se casó con un amor platónico, se enamoró a primera vista, como dice, y no dejó de soltar la vista de aquella persona hasta que llegó a ser su esposa, su esposo. Amor platónico se le llama eso. Pero en la parte espiritual, hermanos, Dios quiere que nuestro corazón sea cautivado por su presencia. ¿Y dónde lo va a hacer el Señor? En la oración. Cuando usted se acerque a Dios, dice, Dios se acercará a nosotros. Y en ese encuentro, hermanos, Dios va a cautivar nuestro corazón. Y usted se va a dar cuenta que no hay nada más delicioso, hermanos, que la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a querer más y más y más. Así como el postre, hermanos, del 31 de diciembre, que usted cortó un pedacito y le gustó y dijo, quiero más. Y sin más se termina todo el pastel, hermano. De la misma manera, cuando usted prueba la presencia de Dios, la gloria de Dios en su vida, usted va a querer más y más y más y más. ¿Por qué? Porque cuando Dios cautiva el corazón, hermanos, la vida de una persona la cautiva de a de veras. Y Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo habitemos en su presencia, porque Dios quiere y tiene respuesta a ese gran conflicto. Llámese como se llame. Hay una respuesta para el gran conflicto de su vida en la presencia de nuestro Señor. Oremos a Dios. Si gustan ponerse de pie, vamos a orar. Amado Padre, en este día, Señor, no sé cuál sea el conflicto grande que haya. A nivel nacional, como país, tenemos un gran conflicto, Señor. Tenemos una gran necesidad, oh Dios, debido a los problemas nacionales en las familias. Señor, en los hogares
donde hay un vacío de un papá, una mamá, de un hijo que ha desaparecido del hogar. Conflictos, Señor, por la violencia, conflictos por las amenazas, Señor, de la quiebra económica, de las catástrofes, Señor, que a veces vienen a una nación. La verdad, El Salvador tiene un conflicto grande, Padre, pero también hay conflictos a nivel de la familia, conflictos personales, Señor, conflictos en las comunidades, y el más grande de todos, que es el conflicto espiritual de vivir sin Dios, de vivir sin esperanza, de vivir en las tinieblas de este mundo, Señor. Pero Padre, cualquier conflicto, por muy grande que sea, tiene una respuesta en ti, tiene una respuesta en Dios. Y estamos seguros, Señor, que si te buscamos de todo corazón, como dice tu palabra, vamos a encontrar, Señor, una solución, una respuesta para cada una de nuestras necesidades. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.